Y vamos a hablar acerca de qué tan difícil es llegar a un 5 o un 6% de grasa, punto de competición. De ahí de leerlo a vivirlo, hay una brecha gigante. Venir de un 8 o 9% a un 5% es extremadamente difícil. Te diría 4 o 5% de grasa es lo más bajo que se puede estar a nivel fisiológico. La primera vez que uno encara este tipo de procesos es muy difícil. La parte que yo creo que más me costó fue el tema de la energía. Despertar cansado y entrenar cansado y hacer los pasos con una fuerza de voluntad que supera la fuerza física. Esa fue la parte realmente que yo nunca vi venir. Le preguntaban así como si acaso yo tenía depresión, si acaso me pasaba algo, porque claro, ella me ven con ropa, o sea, no tenía ni idea de que yo estaba en esto. De 20% a 15% es extremadamente fácil bajar. Del 15 al 10% es un pelín más difícil, requiere ser un poco más preciso, pero el grado de dificultad también sigue sin ser complejo. El verdadero escalar hacia arriba ya empieza a partir del 12% hacia abajo, del 8% al 4 o 5%. Ese 1%, cada 1% que avanzás, la dificultad es altísima. La grasa cumple funciones vitales, no solamente de suministro energético, de reserva energética, sino también de regulación de un montón de procesos hormonales y metabólicos. No disponer de eso desregula todo el sistema. Pero la única señal que interpreta el cuerpo es que se muere. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Sin Química Podcast. Estamos acá un viernes más, listos para grabar otro episodio, compartir con ustedes un lindo momento y le traemos un episodio muy especial con Franco. O sea, tenemos un mosquetero menos hoy, pero contentos acá y ansiosos porque creo que le va a gustar mucho a ustedes. Y vamos a hablar acerca de qué tan difícil es llegar a un 5 o un 6% de grasa, prácticamente un punto de competición, y qué se siente, porque muchas veces en redes se escuchan o se leen cosas de lo difícil, la baja de energía, la baja libido, la sensación de hambre importante, pero de ahí de leerlo a vivirlo hay una brecha gigante. em, y bueno, entender un poco todo lo que lleva, porque definir de un 8 o 9% a un 5% es extremadamente difícil. Mm. Versus bajar de un 20 a un 10% en proporción, son mucho menos peso, mucho menos kilos, pero la dificultad es exponencialmente difícil a medida que nos vamos acercando a ese, te diría 4 o 5% de grasa es lo más bajo que se puede estar a nivel fisiológico, y las mediciones de culturismo más o menos es lo que arrojan. Prácticamente no hay grasa en el cuerpo en hombres, así que bueno, vamos a comenzar acá con Fran. ¿Qué, ¿Qué tan difícil decís que es llegar a ese 5 o 6% de grasa en hombres? Mira, la verdad es que tiene matices la respuesta, evidentemente, porque no para todos es igual. Evidentemente, la primera vez que uno encara este tipo de procesos es muy difícil, muy difícil. No voy a decir que llega un punto en que es fácil, pero, pero definitivamente la primera vez es una brecha mental que es compleja. Yo al principio pensaba, y lo pensaba un poco desde la ignorancia, evidentemente, porque nunca lo había hecho, pensaba de que el proceso en sí, la parte más difícil era la parte de la ansiedad, ¿no? La parte de controlarse en el comer, del hambre. Yo ingenuamente pensaba que era eso, pero realmente vi que Ojo, hay que aclarar también que es muy fuerte a esa altura ya, que sí, sí, también es fuerte, ¿me entiendes? todos los pensamientos prácticamente están alineados de alguna manera con la comida. Sí, o sea, Cuando uno tú se tenés un convierte de en un verdadero. comida, cuando el cheat meal que voy a hacer después de competir, que si me compro esto lo guardo para después, que esto no tiene pocas calorías y que si meto esto cuadro aquello. O sea, básicamente todos los pensamientos están alineados de Yo alguna me manera. acuerdo, sí, yo me acuerdo que después de ganar, del overall de WNF, hay un chico ahí en el backstage y compartimos una galleta que vendían afuera. Te juro que no lo conocía, pero fue como que Eran tuvimos, bros.
un momento de bro solamente por esa galleta, weón. Así como que realmente, sí, condiciona mucho los pensamientos. Pero bueno, lejos de que esa parte, obviamente, no es menor, la parte que yo creo que más me costó y que sin lugar a dudas es como lo que lo hace lo más difícil desde mi perspectiva, fue el tema de la energía, o sea, de cómo uno lleva el día. O sea, realmente no es normal sentirse así de cansado y despertar cansado y entrenar cansado y hacer los pasos con una fuerza de voluntad que supera la fuerza física. Esa fue la parte realmente que yo nunca vi venir y que nunca me esperé que era de esa manera. Y claro, el tema de la ansiedad y todo por ahí con definiciones playeras, uno lo llega a sentir de alguna forma, pero el golpe que es a la energía corporal y cómo eso condiciona todo tu día es lo más fuerte, yo creo. Es lo más Acá fuerte. tiene mucho que ver el tipo de trabajo también y cómo es tu día a día. En tu caso es mucho más demandante por tenés un trabajo físico en el gimnasio, o sea, tenés que Sí. mover mancuernas, barras, poner mucho más el cuerpo. En mi caso, la segunda vez que competí, que fue cuando llegué extremadamente rajado, eh, ya hacía lo que hago ahora, que es básicamente trabajo en la computadora y mi único esfuerzo físico real era entrenar, entonces era más fácil de gestionar para mí. Pero además vos tenés la sumatoria de que sos padre de familia, tenés 2 hijos y que eso también es una responsabilidad tuya, que más allá que por ahí la pareja puede entenderlo y ayudarte asumiendo un poco más de responsabilidad o de trabajo, es algo que vos tenés que estar presente y que seguramente te ha costado mucho poder estar a la par de su energía, de su día a día, de su rutina. ¿Cómo estuvo eso? No, no, eso fue, claro, tú como bien dices tú, esa es la parte más difícil porque uno lo quiera o no, el andar arrastrando los pies, el estar muy cansado, eso evidentemente conlleva que de repente uno ande flojo, o sea, realmente uno no tiene muchas ganas de hacer las cosas que tiene antes y ante los ojos de los demás eres un cascarrabia porque te da lata o te da flojera hacer las cosas que antes eran como muy naturales, ¿no? Así como ir a comprar pan o, no sé, te te toca a ti ir a hacer tal cosa con los niños porque quieren ir al patio, etcétera. Que yo en mi caso tengo un chiquitín ahora tiene 2 años, en ese tiempo tenía 1 año, entonces él no puede salir al patio sin supervisión porque se echa la boca todo, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas. Te toca a ti ir con él al patio. Entonces, entonces, claro, esas cosas van generando fricciones en las relaciones, obviamente, porque uno que está muy cansado, uno que está en ese estadio, ¿no? De supervivencia, que no está con la predisposición a querer gastar energía por gastarla, ¿me entiendes? Como que uno termina los 10.000 pasos diarios, que en mi caso eran 10.000, y uno no quiere moverse en más. O sea, es una cuestión que entonces, esa parte yo creo que sí, lleva una fricción. Obviamente también el tema logístico, ¿no? O sea, tú estás muerto de hambre y tienes que hacerle la comida igual. O sea, no puedes evitar la Es comida, verdad. tienes que enfrentarla igual, tienes que igual exponerte y ellos comen cosas normales. De repente, yo me acuerdo que acá en Chile tenemos las fiestas patrias que son el 18 de septiembre y eso fue aproximadamente 3 semanas, 2 semanas antes de las competencias. Y claro, o sea, tú le sirves, se come mucha carne, mucha grasa, mucha empanadas, cosas de ese estilo. Qué Abundan los desafío. olores. Eso fue la prueba, el final boss de la preparación, sin duda, porque estamos Sí, ahí sí. a nada de competir y esa exposición bastante Es completa fuerte, de es llegar. fuerte. Y no solamente El que uno. no haya estado en un estado por ahí marcado de déficit y que haya vivido esto de tener que compartir espacio y eventos y en ese tipo de circunstancias, en donde todos están comiendo, disfrutando, relajados con la comida y uno que además de que tiene su tupper, tiene el foco por la comida totalmente disparado, nada, es un desafío, una tarea titánica, sin duda. Sí, sí. Igual yo diría que fue, por un lado, es complejo porque uno puede evitar la comida,
Pero, por ejemplo, lo que te comentaba, o sea, independiente de eso, tú igual en esas fiestas, en esas cosas, tú igual tienes que atender a tus hijos, darles la comida, servirles. Entonces, como esa doble exposición por ahí era un poco complicado. Darle de comer el Pero avioncito, era un avioncito para él, luego aguantarlo ahí. sí, sí. Sí, Ahí. esa parte fue difícil, pero como bien dijiste tú al principio, que es muy distinto cómo uno va avanzando. Porque, por ejemplo, agosto fue difícil, pero no fue ni la mitad de difícil de lo que fue septiembre. Porque es como que cada por ciento de grasa que uno disminuye, cuando ya estás en esa zona, no sé, roja, podría decirse, Sí, sí, sí. pesa pero un montón. O sea, A eso quería llegar un poco de comentar primero cuál es la dificultad de llegar a ese punto, para después hablar de, bueno, lo difícil que es, que se siente estar ahí. Pero ¿por sí, qué es tan difícil? Porque el grado, la dificultad de la definición en la pérdida de grasa va acorde con a medida que nos acercamos a esa zona roja 4 o 5 y la dificultad aumenta exponencialmente. De 20% a 15% es extremadamente fácil bajar, salvo que tenga los hábitos demasiado desacomodados y todo, pero para alguien que es culturista, que está identificado como culturista, en que tiene ese mindset y demás, o no siquiera que sea culturista, pero que sí tenga un nivel de compromiso y ejecución así de alto, es extremadamente fácil, muy sí. fácil. Cuestión de semanas, bajar 5 kilos, puede ser un mes, 2 meses, Mm, súper fácil, sin esfuerzo, es que difícil, sin un esfuerzo significativo. Del 15 al 10%, y ni siquiera diría el 10, te diría el 11, 12, es un pelín más difícil, requiere ser un poco más preciso, pero el grado de dificultad también sigue sin ser complejo. mm, Yo creo que la posta, o sea, el verdadero escalar hacia arriba ya empieza a partir del 12% hacia abajo, en donde pondrían una primera instancia de un 12 a un 9. Creo que eso tampoco es súper difícil para alguien que está en esa situación de competencia, en donde quiere llegar y sabe lo que se va a enfrentar, por lo menos desde la teoría, y está dispuesto a hacerlo. ¿Bien? No mm, para alguien que sale todos los días, o sea, que tiene evento toda la semana. Para ese tipo de personas, llegar a un 10 o 9% es bastante difícil, pero para alguien que compite, no. Entonces, ese 12 a 9% podemos ponerlo en una escala del 1 al 10. ¿En qué puntaje lo pondría vos? Pero yo creo que lo pondría en un 7, 7,5 máximo de dificultad. En donde sí, bueno, ya llevo tiempo y demás, pero no es algo que me exige mucho de mí. Y después, mm. ahí sí, del 8% al 4 o 5%, ese No, 1%, cada 1% que avanzás, la dificultad es altísima. sí, sí, yo por ahí cuando nosotros empezamos a prepararnos, más que como recordarlo en términos de porcentaje, porque esa es como un poco la magia, ¿no? Que uno nunca sabe realmente qué porcentaje de grasa está en el momento que estás ahí, pero sí sabes cuántas semanas lleva. Yo me acuerdo que para mí el corte fueron las 12 semanas, porque yo arranqué la preparación magro, no diría que estaba mal posicionado para empezar. Pesaba alrededor de Fue 84 buena la kilos. línea de tiempo que hicimos y el Sí, sí. posicionamiento. No Sí, había que bajar mucho. sí, exacto. Bajamos en total 7 kilos, una cosa por el estilo, Bueno, un 8 kilo kilos por mes, más o encima. menos, un poquitito más. Sí. No fue mucho. Entonces, partí en esos 85 kilos que para mí deben haber sido un 14, un 15% de grasa, algo por el estilo. Y después de las primeras 12 semanas, que fue cuando empecé a rasguñar ya los 80 kilos, ahí, ese fue el momento como de Primer inflexión corte. y fue donde empecé a sentirme realmente cansado. Antes, la verdad es que obviamente que requería cierta obviamente, fuerza de voluntad y todo, porque obviamente hay ciertas instancias, pero no fue realmente difícil hasta como fue después de ese punto. O sea, después de ese punto ya no era un tema de controlarse de acá, así como con las comidas, sino que era un tema de que terminar los días era difícil, era más complejo. Ya no... Bueno, y si alguien se pregunta por qué es tan complejo y por qué es tan difícil, porque es una cuestión de supervivencia, en donde la grasa cumple funciones vitales, no solamente de suministro energético, de reserva energética, sino también de regulación de un montón de procesos hormonales y metabólicos, en donde
no disponer de eso te regula todo el sistema. Entonces, la única señal que interpreta el cuerpo es que se muera. Entonces, lo que Yes. quiere es estar vivo y usa todos los mecanismos que tiene la biología y la naturaleza y la evolución de tantos miles de años que tenemos para mantenernos vivos. Entonces, Mm. empieza a suprimir un montón de procesos que no son 100% necesarios para vivir, hormonales como por ejemplo baja la libido, la testosterona, la producción de ciertas hormonas, porque realmente son para reproducirse, no son para sobrevivir. Entonces, Claro que empiezan a hay ocurrir una jerarquía, ¿no? sí, sí, sí. Empieza a ocurrir una serie de adaptaciones de supervivencia que hace que el cuerpo ahorre un montón de energía. Entonces, quemarla y gastarla, porque esa energía son los reservorios de grasa, se hace muy complejo. Apretar muchísimo la dieta, moverse un montón, y encima de eso sin energía, y todas esas señales de falta de energía, esas señales de hambre absoluto o muy marcado, de foco por la comida, etcétera, son todos sistemas del cuerpo para tratar de regular y volver a la homeostasis de un porcentaje de grasa saludable. Entonces, esos porcentajes de grasa extremos, del 8% para abajo, son muy hardcore a nivel fisiológico sobrepasar. Por eso es la gran dificultad y lo difícil de llegar con el culo rajado. Tari. Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente dice, quiero llegar con el culo rajado, quiero hacer esto, quiero hacer tal, pero realmente no, uno no tiene la proporción de lo que es, porque claro, uno siempre, como nunca ha estado ahí, pasa esto, o sea, uno piensa en la ansiedad por la comida y tal, que uno estima es controlable, pero el tema de la energía realmente es algo que no es tan controlable dentro de lo que se... O sea, tú no puedes elegir no sentirte cansado. Esa no es una Y, opción. y el tema encima con la competición es que obviamente sin una fecha de competición uno no llega a ese punto porque no tiene la necesidad y además no tiene la motivación para hacerlo. Pero justamente la contra es que tenés un reloj, tenés una fecha, es un tiempo. Entonces, eso muchas veces te obliga a tomar decisiones de seguir presionando y seguir apretando, porque tenés que cumplir en un calendario y en un tiempo determinado. Entonces, bueno, una sumatoria de cosas de complejidad. Lo que te Cierto. quería preguntar, Franco, era un poco las sensaciones ahí. Mencionaste ahí tus sensaciones de energía. Y por mi lado fue bastante similar. Pero lo bueno es eso, que yo no tenía tantos pasos o tanta demanda en mi día a día. Pero sí me acuerdo que hubo un par de sesiones, creo que faltando un mes para la primera competencia o 3 semanas, en donde nunca había pasado tan mal entrenando. Ah, vale. Esa falta de energía, pero se trasladaba en me estaba durmiendo, no durmiendo de sueño, sino durmiendo de tirado en el gimnasio. Yo me acuerdo, tenía que arrancar, creo que es un ejercicio de remo T, y yo miraba el remo T como diciendo, ¿cómo voy a hacer para afrontar el resto de la sesión? Fue Sí, muy viva esa sensación de energía y ese entreno particular fue como un modo supervivencia. mm, Que después apliqué ciertas estrategias de nutrición de correr carbohidratos y los puse literalmente todos para antes de entrenar y ahí fue como pude los otros entrenos llevarlos bien, sí. pero esa sensación de mirar la PC y decir, por Dios, no quiero estar acá, quiero estar en mi casa, tremendo. Sí, sí. Mira, tal como tú dijiste y explicaste ahí con el tema de los mecanismos de supervivencia, el cuerpo, bueno, esta es una frase que leías poquito antes, es como que en ese punto deja de cooperar y empieza a defenderse, ¿no? Empieza a hacer todo lo posible para poder, en el fondo, sobrevivir. Entonces, claro, el entrenamiento era un poco lo mismo. Yo por suerte me pasaba, no sé si tú experimentaste lo mismo, pero entre series, como ese momento antes de entrenar, como que era fatídico, como que tú sientes que no tenías energía, que cómo lo vas a enfrentar, pero una vez que estabas ahí, igual salía el ejercicio. Igual sale, o sea, es una La- cuestión la- muy de... el rendimiento se mantiene y a eso te quería Sí, comentar. El rendimiento se mantiene, era re loco. Porque decís, ¿cómo voy a hacer? Te metías y sacabas las 8 que tenía que sacar para sí, igualar el rendimiento de la semana pasada. sí, tal Y era cual. muy, muy loco. Y cada vez iba con menos energía y el rendimiento
Si lo peleabas, llegabas. Eso era Sí, muy fuerte. totalmente. Sí, de hecho, yo creo que de los rendimientos, realmente lo pude mantener todo. O sea, el único que bajó un poco fue el peso muerto, que bajó 8 kilos, una cosa así, que pasé de Nosotros los más de 150 mantuvimos, sí, sí. 155 y de 170 a 155, 15 kilos. Pero sacando muchísimas más repeticiones. Entonces tampoco era como. Estaba Pérdida sacando real. 6, sí, estaba sacando 5 6 con 170 y terminé con 9 10 con 155. Entonces tampoco fue una brutalidad. Y todo el resto de ejercicios lo mantuvimos muy, muy bien, o sea, muy contento con eso. Eh, yo de repente veo, por ejemplo, no sé, a los chicos con los que de repente trabajo y tal, que empezaban una definición, 3 4 semanas, y empiezan a pensar que es como, yo creo que ellos en el diálogo interno se convencen de que como que tendría que bajar el rendimiento, y el diálogo interno deja de ser positivo, y eso inmediatamente es lo que repercute en el entrenamiento. No es per Y se el tomarse en déficit. serio el físico, porque si no, no entrena bien, Mm. es ahí, está complicado. Sí, sí, Como el sin efecto duda. placebo inverso. Yendo a otro aspecto, el lado de qué tan difícil es y qué se siente estar en ese porcentaje grasado, el lado del libido hormonal, totalmente cero, Cero. sin nada de interés, probablemente faltando todavía 10 semanas para competir, ahí ya el deseo está prácticamente nulo. Las Mm. primeras semanas de prep, como dijiste, hasta la semana 12 no está elevado, pero tampoco está mermado por completo. Eh, pero, o sea, está bajo, pero está, está ahí. Se encuentra, en Sí. algún momento se encuentra, Mm. cuando hasta se coincide con la oportunidad. Pero sí, después de cierto punto, creo que, sí, ya no tenía, o sea, ni cero interés, pero no pensaba en absolutamente nada de todo eso. No, no, para nada. De hecho, es un tema complejo. Por ejemplo, en mi caso, más o menos yo diría que 4 semanas antes de competir, desapareció completamente. Completamente. No quedó ni un rastro de eso. Fue bien heavy. Porque obviamente uno está en una relación, ¿no? Yo estoy casado, ¿me entiendes? Entonces, bueno, igual con los niños y tal, quizás no tenemos tanto espacio para esos momentos. Es complejo porque como ya expliqué previamente antes, habían ciertas fricciones por otras cosas y tal. Eso como que de repente si uno no lo sabe manejar bien, puede generar ciertas distancias, ¿vale? Y obviamente eso es carga mental, no solamente para tu pareja, sino que para ti que vas a competir y como que te pueden en fondo llegar a jugar en contra en cuanto a por qué estoy haciendo esto, si vale la pena, si tanto, tanto, tanto. Entonces, son cosas que uno de repente tiene que tener muy claro para poder obviamente conversar estas cosas antes. Yo por suerte lo había conversado con ella antes, todo bien, porque sabíamos que iba a pasar en algún momento. Y por suerte pasó mucho después de lo que yo mismo pensaba, ¿vale? Porque por ahí obviamente me imagino que debe haber ayudado el hecho de que mi categoría mes no tenía esa obligación de rajar el culo, entonces por ahí quizás no, por eso No es pasó agresivo el corte. claro, exacto, yo creo que por eso debe haber ayudado un poco. Pero sí, es un tema, o sea, es un tema importante. De hecho, yo había visto en otros autores que hablaban un poco de incluso cómo, por ejemplo, no sé, en el caso de los hombres, que es tan común el tema de la erección en la mañana y tal, incluso esas cosas empiezan a bajar, a dejar de pasar y son indicadores muy firmes, indirectos, obviamente, de cómo están las hormonas, de cómo está la testo, etcétera. Entonces, es bien, bien heavy el asunto. Para tomárselo bien en serio, para conversar con sus parejas, chicos. Si es que van a hacer Hay que este tipo de cosas. preparar el terreno. Inclusive en una definición, Exacto, sí. cuando estás avanzando, cuando yo llevas tiempo en déficit y demás, es normal que haya cierta merma del líquido. Lo que dice Fran, no debería desaparecer por completo. Si desaparece, no es culpa del déficit, no le echan la culpa al déficit, hay otras cosas ahí a resolver. Otras cosas hay que conversar, pero el lío no es, pero sí es normal que esté un poco más bajo. Mm. Y con respecto a por ahí a las relaciones y a tu humor
¿Sentís que eso también impactó? ¿Cómo era tu humor en el día a día? Si estaba más irritable, si por ahí los vínculos más cercanos o laborales inclusive, porque a mí me afectaba bastante ahí. Mm. em, ¿Lo viste repercutido vos en tu caso? Sí, sí, mira, yo justo en ese periodo de tiempo, yo estaba en mi punto máximo de horas laborales presenciales acá en el gimnasio. Ja, coincido. Eh, sí, sí, o sea, estábamos preparando el terreno para lo que estamos haciendo ahora. Entonces, todavía no tenía otra opción. Bueno, la cosa es que a nivel laboral, obviamente yo no estaba irritable con mis clientes porque tengo ese autocontrol, pero sí ellos me notaban, todos los días me preguntaban si estaba enfermo. Todo- Todos los días me preguntaban si estaba resfriado, si había caído presa de algún virus o algo por el estilo, porque me veían Por muy ejemplo, bajo. tu paciencia ante preguntas por ahí más repetitivas o preguntas más, entre comillas, tontas, estaba bien, a mí me pegó para atrás. Sobre todo la primera competición que tenía el trabajo presencial, porque yo tuve dos seguidas, 2023 y 2024. En 2024, que fue online, me agarró online, por ahí era poco marcado porque justamente el tacto, no era tanto el contacto en sí. Mm, Entonces, tal vez mi paciencia por dentro estaba agotada, pero por afuera, como decís vos, bueno, se regulaba. Ahora, cuando me agarró presencial en el 2023, mi tolerancia, por ejemplo, a esas ciertas situaciones mm, era baja y se me escapaban comentarios un poco agresivos, un poco ahí chocantes o respuestas. mm. eh, Era como mi cabeza, era como, ¿por qué me hace esta pregunta? Y lo que salía era, bueno, una pregunta ahí un poco punzante, pero Sí, se sí, notaba fastidio que agresivo. sí, eso. Entonces, en ese sentido me afectó. La paciencia y el humor ahí estaba Mm. un poco alterado. Sí, no, sin duda, o sea, sí, es como lo que tú dices, por dentro, sí, tenía menos paciencia, ¿vale? No es nada que uno no pueda controlar y tal, pero sí, Sí, por no, dentro no es sí una tenía. agresividad tipo trembolona en donde querés ir a pelear con el mundo. No es esa No, agresividad. no, no es Justamente, eso, no querés pero pelear. No querés que nadie se te acerque. no quieres moverte, así que pelear es moverse. Pero la cosa es que sí, en ese sentido sí, la gente de hecho fue chistoso igual, porque Anais me contaba, porque nosotros trabajamos en este gimnasio, trabajamos juntos, nos hacemos los turnos, nos vamos alternando y tal, y de repente las chicas, algunas que son más cercanas a ella, porque obviamente son mujeres y tal, le preguntaban así como si acaso yo tenía depresión, si acaso me pasaba algo, porque claro, ellas me ven con ropa, o sea, no tenían idea de que yo estaba en esto. Entonces, la Nay le explicaba, no, le vas haciendo una dieta, se Mirá, está Franco, cansado. levantate la remera y tirás ahí. No, ahora no. En ese momento, claro. La cosa es que ahí por ahí como que las chicas como que preguntaban esas cosas y claro, porque uno está muy bajo. Yo la verdad es que partía el trabajo algo de animado, tipo 4 de la tarde, empezaba el primer turno de la tarde. Coincidía casualmente casi con la merienda. Sí, 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 sí. Y cerraba Casualidad. a las 9 de la noche más o menos, y ahí ya estaba muy cansado, entonces entre las 7 y las 9 las chicas me veían muy bajo, muy bajo. Y claro, yo ahora ayudo a las chicas, me muevo, cargo y descargo los dos discos. Digo mucho las chicas porque es un gimnasio de mujeres, por cierto. Entonces, en ese tiempo no, o sea, era como que les indicaba, me sentaba y les indicaba. No era tanto sí, como que ahorraba mucha la energía. De hecho, un dato anecdótico es que yo tenía un reloj y al principio, yo siempre en mi turno, era normal para mí hacer entre 3.500 y 4.500 pasos dentro del gimnasio, ¿vale? Porque te mueves mucho. Pero en preparación, a duras penas hacían 1.800. Mi tendencia al movimiento era bajísima, bajísima. O sea, realmente hacía lo justo porque ya estaba muy cansado. Y dentro de la casa, dentro de mi grupo familiar, etcétera, las fricciones con tercero diría que no habían, pero sí, obviamente, estas cosas pequeñas que de repente podían generar fricciones. No era tanto así como que yo me exaltara, porque yo diría que a mí personalmente me bajó mucho, como que pasé a ser una persona más callada, pero sí generaba ciertas fricciones en donde quizás estas como
como negaciones, ¿no? Como no, no quiero ir, o no, no quiero hacer esto, o estoy cansado. Ese tipo de cosas eran lo que más en mi caso generaron fricciones y por ahí generaban también que de repente la otra persona, en este caso Anay, me dijera algo así como que porque así y tal, y ahí se podía generar un conflicto de ese estilo. Pero yo diría que me afectó más así, no sé cómo quizás lo viviste tú. Sí, yo en ese momento por ahí, justo de mi vida, había coincidido con una ruptura, así que bueno, tampoco llegué a estar en pareja con el momento más bajo de la libido, No, bueno. pero me agarró en un momento por ahí un poco aislado socialmente. O sea, Mm, mis amigos me juntaban lo justo y lo necesario, la familia estaba un poco lejos geográficamente, entonces era algo que no estaba tan expuesto en ese buenísimo. sentido. Mi cabeza estaba full focus, entonces creo que en ese sentido, ese año puntual, el 2024, la segunda preparación de culturismo, básicamente mi vida en ese momento era el trabajo y la competición, entonces no tuve tantos desafíos en ese sentido, a nivel social o a nivel pareja. Fue como, bueno, las dificultades físicas y psicológicas propias y bueno, y yo, y dale, Mm. para adelante. Visión de túnel. Visión de tuyo. Literal, fue un poco eso, en ese sentido. Así que, bueno, concluimos en eso. Así que bueno, como resumen, las sensaciones, primero que es muy difícil llegar a ese punto en cuanto al esfuerzo, el grado del déficit, la cantidad de pasos, cardio, paciencia, etcétera. Un día a la vez. Sí, tenés que ir paso a paso, sin ansiedad porque no te lleva a ningún lado. Las sensaciones físicas son extremadamente malas en ese porcentaje. La parte hormonal, metabólica baja un montón, el deseo Ah, sexual. algo que no mencionamos, el frío. El frío que uno siente. Yo por suerte no lo pasé tan mal porque acá donde yo vivo no es extremo y justamente estaba mucho encerrado, tipo Mm, casa, estufa, pero supongo que vale. allá cuando tenías que ir a trabajar, emponchado hasta la cabeza. Ahí. Sí, no, era tal cual. Y que ahora eso, las sensaciones son físicas, son muy duras. La energía, primero, principalmente, coincido en eso, que uno no se espera qué duro es el día a día moverse, entrenar, caminar, tus tareas, tu trabajo, muy duro. Después la parte es vincular, tanto a nivel de hormonas y ganas, como también a nivel un poco psicológico, paciencia, estrés, etcétera, porque la gente no está en tu lugar y uno se piensa que es muy importante esto, pero la verdad que a nadie le mueve un pelo salvo a nosotros, que estamos en ese camino. Y bueno, y la parte mental también es dura porque eso, sentís que un poco todo conspiraba en tu contra, el tema de comida, esto de pensar todo el tiempo y el foco se dispara un montón. Entonces, es todo un desafío en donde claramente es meramente temporal con un único objetivo de competición. No es nada sostenible ni nada saludable y no tiene ningún sentido a nivel estético para hombres llegar a ese punto. Porque no te, o sea, de un 9% a un 4 o 5% no te ves prácticamente mejor, tal vez un poco más vascularizado la parte superior, pero el cambio se ve prácticamente en las piernas, en los glúteos, la espalda baja, que la verdad que si es mera estética, no impacta demasiado. O te digo, tal vez te ve un poco más de vena, un poco más de corte, pero en general es extremo. Sí, sí, Entonces, sí. Y no te acerca tampoco a tu objetivo de seguir mejorando la composición corporal, ni mucho menos. Entonces, a mí me queda una pregunta que solamente yo te puedo hacer a ti y tú no a mí. Es, ¿fue más difícil la segunda preparación o fue más fácil? no, es más difícil en mi caso. Fue Porque más fueron difícil, seguidas. sí, una del 23 y otra del 24. Pero tuve un buen periodo en el medio, estuve, pero fue más difícil por el enfoque y la ejecución del proceso. Porque yo la primera que me llevé solo, es cierto que no llegué tan abajo, entonces hubo ciertos porcentiles en donde no empujé, o sea, tal vez llegué a un 6% más o menos. Dale. El glúteo estaba cerca, las piernas estaban bastante bien, pero faltaba. Entonces esos 2%.
3% de diferencia entre una preparación y la otra, ahí está el gran sufrimiento. Horrible. Pero además el punto de es a todo el trabajo, pues yo bajé creo que 4 o 5 kilos nada más en la primera preparación. En la segunda bajé 2. En la primera llegué a súper plano a 68, en la segunda, perdón, 68, 69 kilos, súper plano, depletado. En la segunda nunca llegué a estar depletado, tenía una buena ingesta de carbo y estaba en 72 kilos. Entonces, lo que lo hizo diferente fue el proceso. El tiempo, la agresividad, el punto de partida, etcétera. Entonces, para mí ¿No? fue diferente. Y la acumulación sistémica también, porque al final hacer 2 preparaciones seguidas es antifisiológico, o sea, uno tiene que tener Sí, muy claro pero eso. hay algo loco, porque yo lo sé, a vos te pasó lo difícil de recuperarse de la Sí, sí. preparación. A mí me pasó en la segunda, pero no me pasó en la primera. Salí súper bien. Yo creo que hay una cuestión psicológica de haber salido tan bien y superar completamente las expectativas y demás, que me motivó a hacer las cosas bien y seguir bien y me recuperé, no tuve tantas secuelas físicas, tuve un par de semanas ahí flexible, pero yo creo que en un mes ya estaba acomodado y trabajando en el siguiente año. Ahora, lo que me costó, y me costó igual que a vos, el 2024, o sea, la segunda competición me costó lo mismo que a vos, que fue duro. Que Sí, después, ¿no? 3 meses, todavía había secuelas, ya con un porcentaje de grasa normal, saludable, todavía había ciertas secuelas ahí, psicológicas sobre todo. Todo el hambre, el foco, la ansiedad, sobre todo en ese sentido. Vale, interesante, interesante. Sí, Así esa que parte es bueno, interesante porque al principio yo lo mencioné, ¿no? Que para un debutante es más difícil en términos prácticos. Pero claro, por ejemplo, si tú y yo volvemos a hacer una preparación así, probablemente no cueste tanto. Hay varias cositas fisiológicas que ocurren con respecto a la movilización de la grasa y tal. Así que muchas opciones, pero también algo de la experiencia, en mi caso en este momento, tanto conmigo como con muchos atletas que estoy llevando y llevé. Todo ese conocimiento aplicado creo que va a ser una gran diferencia para una siguiente preparación, porque voy a hacer una buena pre-prep antes de hacer una buena la prep, cosa de que la prep tenga que bajar pocos kilos, entonces no es lo mismo bajar 5 kilos en 5 meses, en 6 meses, de un 10 a un 5%, que bajar de un 18 a un 5%. Entonces, eso no lo voy a volver a pasar. Lo sí, estoy 100% convencido. Por más de que yo esté trabajando con otro entrenador y por más que me lleve otra persona, es mi propuesta de trabajo va a ser, ok, no bajemos más de 6 kilos, 7 kilos, a lo sumo. sí, Mm. sí, sin duda. Es muy, muy importante esa parte. O sea, pues yo lo viví en carne propia y la verdad es que bajar poquito es muy, muy, muy bueno. ¿Viste? 1 kilo por mes está bien, eso es, vas tranquilo, priorizar el rendimiento y sensaciones, así que va por ahí. No quita que la última parte sea extremadamente dura, pero te ahorraste ya un exceso, o sea, gastar balas antes de tiempo por haber tenido que apretar mucho, que fue lo que me pasó. Tuve que apretar mucho cuando todavía estaba lejos de la condición de tarima. Entonces, cuando llegué a ese momento de apretar duro, estaba ya un poco malherido de la pierna. Totalmente. Así que bueno, compartimos bastante data de nuestra experiencia llegando a esos porcentajes de grasa, que solamente alguien que compitió y llegó a ese punto va a entender de qué estamos hablando. Pero bueno, para que creo que este podcast es para aquellos que se quieren preparar para competir y que sepan exactamente, bueno, a qué se van a enfrentar en algún momento de su preparación, justamente antes de subirse al escenario por primera vez. Sí, sin lugar a dudas. O sea, al final, esa es el fin último. Y que, bueno, preparen el terreno con sus parejas, con su familia. Esa parte es la que yo diría que es la que más pica cuando uno está en esto, ¿no? Si tenés hijos, casados, peor, ¿no? Peor. Sin dudas, sin dudas. Así que, bueno, excelente el episodio. Espero que les haya gustado a todos los que se han quedado hasta el final. Compartan, den like, suscríbanse, porque esa es nuestra nafta para seguir haciendo más contenido de calidad como este y seguir brindándole a ustedes herramientas necesarias. Así que gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio.